para partir la segunda parte de la presentación. Si quieren pueden responder por el chat o si quieren pueden responder con micrófono. ¿Están ya listos? ¿Listo por ahí? Sí. Perfecto. Cuando Ya. usted quiera, profesor, ya comenzó la grabación de la clase. Perfecto. Ya en esta segunda parte vamos a hablar ya un poquito más de teoría, ya viendo que la primera parte fue más que nada algo de experiencia. Vamos a hablar sobre el manejo y las complicaciones del paciente quirúrgico en UCI, ¿ya? La verdad que son bastantes las complicaciones que van a ocurrir. Pero primero mencionarles que existe lo llamado cirugía de control de daño. Quizás ustedes ya lo han visto, pero a lo mejor por nombre no lo conocen. ¿Ya? Estas son cirugías que obviamente son para salvar la vida del paciente, que en la primera intervención, por ejemplo, un paciente llega politraumatizado a la urgencia, y la urgencia lo evalúa el cirujano, el neurocirujano, traumatólogo, y es la primera intervención que tiene el paciente ya para poder solucionar los temas más graves, ¿ya? Obviamente, ¿y cuál es la idea de este paciente? ¿Ya? Esto se da principalmente en pacientes que son bastante inestables, ¿ya? Que estén ya con signos de shock o con cirugías que van a ser demasiado extensas si fuese de forma completa y por consiguiente se da en etapas, ¿ya? Por ejemplo, un politrauma, fractura, no sé, de fémur, cadera, como habíamos mencionado previamente. Lo primero que hace el traumatólogo, obviamente, hacer el cese de hemorragia, ¿ya? Colocar tutores externos y nada más, ¿ya? Como primera intervención para salvar la vida. ¿Por qué es una cirugía corta, efectiva? Porque un paciente inestable, mientras más tiempo esté en el lecho quirúrgico, mientras más soluciones se le entreguen, mientras más vasoactivos se le entreguen en ese momento asociado a esta sedación por gases médicos peor va a ser la sobrevida. Más acidótico va a llegar a la UCI, con más requerimiento de drogas vasoactivas, más hipotérmico. Y eso va a ser una de las causas de esta alteración de coagulopatías, alteración enzimática en los pacientes para poder hacer este metabolismo aeróbico y va a ser perjudicial. Por lo tanto, una cirugía de control de daño, eso es la primera cirugía que tiene un paciente grave, ¿ya? En donde se resuelve lo más urgente en el paciente y lo secundario y terciario se deja a posterior una vez que esté ya más estabilizado, ¿ya? Aquí obviamente aparecen en fases, ¿ya? Tienen que seleccionar al paciente, un paciente en estado hemodinámicamente estable, controlar el problema inicial, por ejemplo, el sangrado en choque hemorrágico, ¿ya? Colocar tutores externos en una fractura o ir a neurocirugía para retirar un hematoma extradural o intradural y así. Después el paciente llega de ese momento a la UCI y nosotros ya intentamos estabilizarlo. Se estabiliza, mejora la temperatura, termorregula, se mantiene una buena reanimación hemodinámica y de su contexto quirúrgico, obviamente, y ya cuando está más estable, ya sea incluso sin vasoactivo y extubado, se puede hacer una cirugía definitiva, o si en el transcurso de ese periodo el paciente requiera nueva cirugía, obviamente va nuevamente al quirófano para hacer la cirugía secundaria o terciaria para poder solucionar de forma completa y ya cerrar la pared abdominal, ¿ya? Entonces eso es importante, cirugía de control de daño, necesito ahí que lo sepan para que le incorporen también al conocimiento en el trabajo de UCI. Y como previamente había mencionado cuáles son los pacientes con cirugía de control de daño más grave, politrauma, y de la contexto médico síndrome compartimental abdominal, esta fasciotomía para poder abrir este abdomen y poder descomprimir los órganos internos, cuando hay un foco séptico en caso de shock, ya cirugías solamente a corregir este daño, y también las isquemias mesentéricas, que tienen una gran mortalidad si el paciente no es operado, y estos pacientes generalmente hacen círculos viciosos, edema, mayor isquemia, y lamentablemente hay que ir ahí cortando el intestino hasta un síndrome de intestino corto, que también complica la sobrevida del paciente.
pero eso es en definitiva la cirugía de control de daño. Existen otros términos también, reanimación de control de daños. Como les mencioné, esto nosotros lo hacemos, pero existe la teoría de este nombre. Ya esto es una guía sacada del año 2021 de este año, en donde aparecen bastante información respecto a esta reanimación de control de daños, pero yo les quiero mencionar los principios más importantes. Uno, obviamente, el control de la hemorragia, ya que sea compresible. Si nosotros vemos un paciente está sangrando de forma extendida y no ha pasado, hay colegas que han ido arriba del paciente a pabellón por un sangrado X abdominal, ya, comprimir. Una reanimación hipotensiva, ya un paciente que hace unos 2 meses nos pasó, tenía cirugías abdominales variables, múltiples, y empezó a sangrar y tampoco tenía en el momento posibilidades de ir a pabellón. Y bueno, en realidad tenía un pronóstico bien reservado al paciente. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Intentar la politransfusión, factores de procoagulación, por ejemplo, que entrega el Octaplex, y de forma médica intentar cohibir esta hemorragia. Pero ¿qué sucede? Que tenemos un paciente que empieza con droga vasoactiva al alza, que empieza también con esta volinización, ya sea con cristaloides y además con derivados hemáticos, y el paciente se nos puede hipertensar y pasar al otro lado. Ahí, ojo, ¿ya? Si hablamos de reanimación en caso de sangrado, importante es tener una reanimación hipotensiva, PAM, entre 60 y 65, ya en donde no va a estar el metro los órganos internos, ni tampoco va a hipertensarse para poder sangrar. ¿Ya? Eso es importante. Ahora es muy difícil porque en un momento el paciente se hipotensa, se hipertensa, pero ahí nosotros como enfermos tenemos que intentar encontrar el equilibrio. Evitar el uso excesivo de cristaloides y coloides. La verdad que los coloides, si bien a nivel clínico siguen utilizándose, pero son en contextos bien particulares, viendo que hace muchos años ya que se entiende que los coloides, por ejemplo, la albúmina, si bien es efectivo para poder disminuir el edema, favorecer la diuresis y mejorar la volemia, ayudando como poder a un código que tiene la albúmina pasar de los terceros espacios extracelulares al intravascular, no tiene una sobrevida en el paciente y es un medicamento bastante costoso. Entonces cada vez se está utilizando más que nada para poder reanimar a los pacientes que tengan un balance hídrico muy excesivo. Y por todo lo que antes nosotros hemos mencionado, que el balance hídrico excesivo era perjudicial para el paciente quirúrgico, en ocasiones se puede utilizar esta albúmina. Ya tenemos albúmina al 20%, pero en ocasiones podemos, además, para entregar un poco de cristaloide, diluirlo en 500 ml y él creo que queda como al 3 o al 5%. ¿Ya? Esa es una forma también de reanimación para evitar los excesos de cristaloides o de volumen. Obviamente, como habíamos mencionado previamente, los cristaloides como medicamento, el exceso de esto puede producir, por ejemplo, si se volemiza con suero fisiológico, hipercloremia, entendiéndose que el fisiológico tiene más cloro que el ringer lactato. Y esa hipercloremia va a producir acidosis en el paciente, una acidosis metabólica. Todo este suero que por sobrecarga puede también traer un edema pulmonar o un corazón deficiente, puede traer alteraciones respiratorias. También puede haber una congestión a nivel renal de este mismo edema, que puede también obstruir a nivel microvascular los riñones, ¿ya? Y al momento de reanimar, incluso disminuye la orina en este paciente, ¿ya? Y es donde se hacen pruebas de furosemida, etcétera, ¿ya? Entonces tenemos que evitar el exceso de cristaloides. Prevención o corrección de acidosis. Está, la verdad que el bicarbonato, el uso de bicarbonato 2/3 molar en los pacientes críticos se ha usado, pero cada vez menos, ya que hay evidencia que habla que un paciente es candidato a esta solución cuando tiene un pH menor a 7.1. Ya antes en realidad se usaba para casi todo tipo de pacientes, pero ahora como cada vez se está haciendo más restringido. La hipotermia, tenemos que prevenir la hipotermia,
ya con una manta térmica, con soluciones un poquito más tibias probablemente, abrigarlos bien, quizás cambiar la calefacción de la misma unidad, ya que la hipotermia también aumenta la mortalidad y la hipocalcemia también. Recordemos que el calcio es uno de los principales electrolitos que está en la conducción del impulso a nivel cardíaco, ¿ya? Y la hipocalcemia va a disminuir también esta contractibilidad cardíaca. Y eso ya lo habíamos mencionado previamente en las clases anteriores. También la reanimación con reanimación hemostática. ¿Ya? En pacientes con shock hemorrágico es muy probable que sean pacientes politransfundidos, ya con estas transfusiones masivas que después también vamos a ver por y contra de esto. Por lo tanto, hay que usar de forma temprana, pero equilibrada, estos derivados hemáticos en relación 1 es a 1 es a 1, en cuanto a glóbulos rojos, plasma y plaquetas. ¿Ya? ¿Por qué aparece como reanimación idealmente temprana? Para evitar la sobrereanimación con cristaloides, puede mejorar también la perfusión y este transporte de oxígeno a las células y no hemodiluir tanto al paciente. Entonces, estos son los principios más importantes en la reanimación y control del daño. Cohibir la hemorragia, reanimación hipotensiva, evitar la sobrereanimación, prevenir acidosis, hipotermia e hipocalcemia y también los derivados hemáticos en relación 1 es a 1 es a 1. Cuando un paciente quirúrgico ingresa a la UCI, la verdad que viene bien descompensado desde pabellón, ¿ya? A pesar de que muchas veces se intente disminuir el tiempo de pabellón, se intente hacer solamente una cirugía de control de daño, el paciente muchas veces ocurre que llega hipotérmico, llámese hipotermia en esta situación de triada mortal, menor a 34 grados Celsius, llega acidosis, con acidosis menor a pH 7.2 y con una coagulopatía importante, con un tiempo, con un TTPA mayor a 60 segundos. Cuando nosotros tenemos ese contexto, ya tenemos la triada mortal. ¿Ya? Este paciente, si no es tratado en su contexto general para poder disminuir esta triada, es muy probable que fallezca, incluso mayor al 90% fallecen. Y es por eso que tenemos que entibiar al paciente, favorecer, por ejemplo, el barrido de CO2 para disminuir momentáneamente, mejorar el pH a nivel gracias al manejo del CO2 y también entregar factores de coagulación para disminuir esta complicación de coagulopatía. ¿Ya? Ahora, la verdad que hay muchas complicaciones postquirúrgicas. En los pacientes quirúrgicos, el riesgo de fallecer en las primeras 30 días después de intervención es 1000 veces mayor que durante la misma cirugía. ¿Ya? Entonces, ahí es donde nosotros, como antes habíamos mencionado, ¿serán tan factibles los ingresos programados a una UCI o no? ¿Será positivo o negativo? En realidad, no habían suficientes estudios que avalaran este ingreso programado en una UCI, a pesar de que el paciente no tiene alteración hemodinámica ni respiratoria, el paciente sale hablando. Pero viendo el contexto general de un paciente con una cirugía compleja que puede fallar, ¿ya? ¿Quién le va a entregar el mejor soporte de forma rápida? El equipo de UCI, antes de la cirugía y poder intentar ayudar a este paciente. Y es por lo mismo que nosotros tenemos acá en la unidad de paciente crítico estas cirugías programadas que muchas veces ocurre que están súper bien, 24, 48 horas y se trasladan a servicios básicos, pero hay situaciones que las primeras 12, 24 horas hay complicaciones y el paciente requiere invasivos, requiere reanimación, requiere intubación y sedación. ¿Ya? Pero en realidad el ingreso programado es un poco cuestionable si uno habla de literatura. Dentro de las complicaciones postquirúrgicas, ¿ya? Hay que darle importancia no solamente a la cirugía, sino también a la detección eficaz y temprana de las complicaciones. Habíamos mencionado bastantes complicaciones dentro de toda la cirugía, y ahí vamos a ir nombrando otras. Y también entender que las complicaciones postoperatorias aumentan cuando se incrementa por estadística más o menos 2.5 kilos a más, ¿ya? O sea, si un paciente ingresó con cierto peso al inicio de la UCI y después vemos que al 2 días, 3 días aumenta 3, 4 kilos,
en contexto de cualquier cosa, vemos que un paciente puede tener gran complicación por estos excesos de volumen que se le puede entregar en la reanimación. ¿Ya? En ausencia de profilaxis, el riesgo de trombosis venosa profunda silente es del 25% en la cirugía general. ¿Ya? Silente, ya, porque el paciente tampoco va a informar que le duele, va a estar sedado, el paciente probablemente no se le vea una gran asimetría de extremidad, no tenga un examen físico tan grotesco para poder encontrar esta trombosis. ¿Ya? Es por esto que el paciente postquirúrgico, como inicialmente las primeras 24 o 48 horas, dependiendo del contexto clínico, no se puede entregar una profilaxia antitrombótica por el riesgo del sangrado, es necesaria la compresión de medias neumáticas, no de solamente medias antiembólicas tradicionales, porque esas medias nosotros no sabemos qué presión se está entregando, de qué forma. Tenemos pacientes obesos que hemos tenido heridas en los muslos por el exceso de presión arriba, ¿ya? Así que hay que considerar eso. Si están en una UCI, intentar gestionar una media de compresión neumática con la jefatura, ya que puede mejorar el pronóstico del paciente. Ahora, en la actualidad, sobre otro tema, se ha recomendado también la ingesta precoz de nutrición enteral en las primeras 24 horas. Incluso, a diferencia de hace hartos años, en los pacientes con pancreatitis, por ejemplo, agudas graves, ya se están iniciando la nutrición de forma precoz. Si bien como trofismo intestinal a 10 ml, 20 ml, donde no entrega gran calorías, pero sí este trofismo que es necesario e incluso produce nutrición enteral inmunomodulación, ¿ya? Entonces, este tema de la nutrición enteral, la verdad que es un tema bien extenso, los pacientes quirúrgicos sobre todo, también vamos a hablar un poco del síndrome de la realimentación en el paciente crítico, pero yo creo que va a faltar para que ustedes, si se motivan en algún momento, o están en las prácticas clínicas, cuando hagan la práctica de la especialidad, se metan un poco sobre este tema, porque es bien bueno. Ahora esto se puede iniciar en su periodo precoz, evaluando la tolerancia con agua, por ejemplo, las primeras 6 horas vía enteral, y con el objetivo de llegar al tercer día con la fluidoterapia intravenosa suspendida. Y es por lo mismo que había mencionado previamente, evitar el exceso de volumen hídrico, pero en este caso favoreciendo la ingesta por sonda nasogástrica de nutrición enteral, ya como entrega calórica. Dentro de todas las complicaciones que tenemos, la más grave o la más grave inicialmente, recién llegado a la UCI, es el choque hipovolémico. Ya habíamos mencionado sobre el DO2, VO2, entrega y extracción en la clase anterior de hemodinamia, pero también recordar que la sobrereanimación aquí aparece como perjudicial. Si un paciente está mal perfundido, no vamos a entregar un DO2 excesivo porque eso va a aumentar la sobrecarga de volumen, la congestión tanto cardíaca como pulmonar y microvascular. Entonces hay un límite para todo, ¿ya? Idealmente entre 350 450, depende de la literatura, pero ese es el promedio, ¿ya? Recordando siempre que los que más ocupan oxígeno, el corazón, el 60% del oxígeno del cuerpo, hígado 45% y 15% el riñón. Y si falta oxígeno, estos órganos se van a ver afectados. La segunda complicación, que es un poco más tardía, generalmente sobre las 72 horas hacia posterior, es la infección también del lecho quirúrgico, ¿ya? De las infecciones nosocomiales, es la más habitual en países en vía de desarrollo. Nosotros estamos en vía de desarrollo. Tenemos enfermedades de países desarrollados, pero estamos en vía de desarrollo. Se clasifica como superficiales esta infección del lecho quirúrgico cuando se infecta la piel y el tejido subcutáneo, ¿ya? En el contexto de una incisión quirúrgica. Cuando son profundas ya abarca la fascia, las capas llamadas musculares y también aún más profundas cuando son los órganos o espacios, por ejemplo, el espacio pleural o espacio mediastínico, ¿ya? También existe la dehiscencia de pared abdominal, y es cuando uno empieza ahí a tocar la laparotomía suprainfraumbilical y hay una depresión al momento del tacto, ahí hay una posibilidad de que salga un poquito alguna intestino, alguna cosa.
y la dehiscencia habla de algún tipo de fuga a nivel del lecho quirúrgico, de algún drenaje, de alguna sutura, ¿ya? Y esta es una foto también real, en donde vemos que los apósitos se ven bonitos, recién curados la entrega de turno, pero en la sábana está a un suficiente contenido peritoneal, un poco infeccioso o también probablemente de bilis, ¿ya? Entonces eso hay que ir evaluando en dónde está, qué sería, ya, e informar las características al médico residente. Es una incidencia relativamente baja, del 0,4 al 3,5% como estadística, pero cuando ocurre una gran mortalidad, un 45%. ¿Y por qué? Porque este paciente tiene que tener una nueva cirugía, está perdiendo electrolitos, hay un foco infeccioso, hay una entrada probablemente de infección al sitio quirúrgico, entonces tiene gran mortalidad por lo mismo, ya que requiere nuevamente reintervenciones y estadía prolongada, y por cada día de cama UCI tenemos un sinfín de complicaciones, tanto de trombos, tanto de infección, tanto de problemas respiratorios en contexto de un paciente ventilado, debilidad de paciente crítico, delirium, etc. Fuga anastomotica, ya, se da principalmente en cirugías colorectal, ya va entre el 3 al 19% con una mortalidad del 10%. Cirugía esofágica, gran incidencia, 40%, pero con poca mortalidad. Y ahí en cirugía gastrointestinales es el 75% de la fístula enterocutánea. Están en bastante incidencia, sobre todo la esofágica y la gastrointestinal. Hay un sinfín de complicaciones, y seguimos hablando de complicaciones quirúrgicas, tanto cardiovasculares, por ejemplo. El infarto ocurre en el 5% de los pacientes quirúrgicos no cardíacos, ¿ya? Dentro de las primeras 48 horas se puede dar en el 74% de los casos. ¿Y por qué? En un paciente puede ocurrir por un infarto tipo 2, por ejemplo, por demanda de oxígeno a nivel cardíaco sin necesidad de que haya un coágulo, o de tipo 1 con un coágulo en contexto de coagulopatía en el paciente crítico, ¿ya? Contexto de un SID. El 25% de los pacientes no presenta signos clínicos, ¿ya? Y es por eso que si vemos el electro está normal, el paciente no refiere dolor, pero si hay alguna condición rara, extraña, con un bajo gasto cardíaco de forma repentina, puede haber un infarto, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que tomar enzimas cardíacas. Y la mortalidad es del 11% a los 30 días. Puede ocurrir también fibrilación auricular, ¿ya? El 8% de los pacientes no cardíacos. No se precisa una causa clara, ¿ya? Pero puede haber un sinfín de situaciones. Complicaciones también respiratorias, ¿ya? Y aquí nos vamos a detener un poco. Esto se da entre el 10 al 40% de los pacientes sometidos a cirugía abdominal. ¿Por qué? Un paciente con cirugía abdominal es un paciente que requiere reanimación, ¿ya?, hídrica de forma generosa en muchas situaciones. Un paciente que puede estar probablemente en un shock séptico por una perforación de víscera hueca, salida con contenido fecal, ácido peritoneo, etc. Todo eso va a producir que a nivel peritoneal aumente este líquido inflamatorio, ¿ya?, que por estructura adyacente al pulmón, ¿ya? Recordemos que lo divide el diafragma y también lo divide las pleuras, puede empezar a fugar este aire por capilaridad hacia los espacios más superiores como el tórax. Además, recordando que este aumento de edema a nivel intestinal y de toda la cavidad abdominal puede hacer un elevamiento, un ascenso del diafragma, entregando poco espacio para poder ser ventilado este paciente. Y es cuando empieza el paciente con un signo de distrés respiratorio, con presiones de vía aérea altas, con sobredistensión pulmonar. Entonces, ¿un paciente abdominal solamente es el abdomen? No, son muchas cosas, tanto hemodinámicas, tanto coagulopatía, tanto infección y también en contexto respiratorio. Por eso que tenemos que saber todo sobre la UCI para poder tratar a un paciente crítico, quirúrgico. También ocurre falla renal aguda, ¿ya? El 7% de los pacientes postoperados. Y de este 7%, el 6% requerirá terapia de reemplazo renal, en este caso hemodiafiltración veno-venosa continua, para eliminar mediador inflamatorio. Pero los que se sometan a esta terapia de reemplazo renal, del 50 al 70% van a fallecer.
O sea, tengo un paciente quirúrgico que es un falla renal, ya sea, por ejemplo, hemodiálisis o hemofiltración. De estos pacientes de 5, 7, de 10 se van a morir. Así de compleja es la situación. Otra causa de complicaciones es el delirio y alteraciones cognitivas extras, ¿ya? Hay una incidencia del 36% de pacientes, ¿ya?, que ingresan a la UCI después de un procedimiento quirúrgico. Y dentro de todos los estudios que estuve buscando sobre el delirio en el paciente quirúrgico, la verdad que se informó que probablemente hay un valor infraestimado, porque no todos los enfermeros hacían el CAMICO, por ejemplo, o habían condiciones del paciente que probablemente era delirium, o agitación, o estaba con estado y agresivo, y es muy probable que este porcentaje, el 36%, sea mayor, ¿ya? Es por eso que, nuevamente menciono, debemos realizar esta escala cuando el paciente ya despierta, a pesar de que esté intubado o extubado, hay que hacer una escala de delirium con el CAMICO, para así nosotros saber si es un delirium hiperactivo, hipoactivo o mixto, y poder tener ciertas medidas de mitigación, tanto farmacológicas y no farmacológicas. Y las no farmacológicas estamos nosotros como equipo de enfermería. ¿Hay alguna duda hasta ahora, compañeros? Para pasar a temas un poquito más puntuales. Sí, Eugenio, yo tengo una duda. Cuéntame. Hola, Edu. En relación a lo que comentabas de la terapia de reemplazo renal, que tiene una alta mortalidad a los pacientes que son sometidos o que llegan a esa situación, mi duda es, si en tu experiencia, ¿cómo es la indicación de la terapia? Si es precoz, si es tardía, si eso tiene una incidencia en esta mortalidad. Bien compleja la respuesta, porque nosotros, por ejemplo, bueno, trabajamos en el mismo lugar, hemos visto que si bien hay una mejora en relación a las indicaciones para hacer esta terapia, hay muchos factores que influyen, ¿ya? Tanto profesionales como también económicos y de recursos. Hemos tenido situaciones donde sí o sí está indicada y no hay recursos y hay que conseguirse, por lo tanto ya inicia un periodo más tardío de esta indicación. Hay una evolución favorable del equipo médico en cuanto a la indicación, pero no como tendría que ser. En esta situación no tendría que esperarse a un nefrólogo para indicación de una terapia de reemplazo renal continua en contexto de un paciente séptico para hemofiltración, ya que esas terapias, la verdad que son una evaluación casi estándar de terapia de reemplazo renal, y tendría que indicarla de forma más precoz el internista UCIsta, ¿ya? Entonces ahí vemos que de repente se tarda porque el profesional a cargo está en otro lado, de repente se tarda porque no hay recursos, o netamente porque se pensaba que el paciente podría someterse, pero se le da la chance de ver si hay respuesta a la terapia. Cuando se inicia esta terapia es bien controversial. Yo hasta ahora no he encontrado un documento como preciso que informe en qué momento. Sí hay ciertas directrices con pH-X, con medidas de inflamación X, procalcitonía y todo eso, pero en qué momento aún se está con la duda, ¿ya? Entonces, bien complejo. Hemos tenido últimamente terapia exitosa y nosotros mismos como enfermeros también nos hemos ido capacitando cada vez más, pero yo creo que si bien vamos mejor, faltan corregir estas cosas. ¿Sí? Sí, gracias. Sí, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? No hay más preguntas, Eugenio. Vemos preguntas en el chat. Perfecto. Cuando tenemos un paciente con un choque hemorrágico, ya estamos entendiendo que obviamente está sangrando en napa o de forma activa, depende del examen físico o condición que tenga el paciente. Y hay muchas probabilidades que este paciente sea sometido a una transfusión masiva,
¿ya? Nosotros siempre hablamos de politransfusión, ¿ya? Pero cuando hablamos de transfusión masiva tenemos que saber que es la transfusión de 10 unidades en 24 horas, ¿ya? Ahora, esto va a producir bastantes complicaciones, ¿ya? Por un lado puede entregar cierto bicarbonato, ya vamos a entender un poco por qué, produciendo una alcalosis metabólica y también una hipocalcemia. ¿Por qué? Para que la transfusión, ¿ya? Como glóbulo rojo en la UMT, la unidad de medicina transfusional, para poder conservar este glóbulo rojo y que no se coagule, le colocan una solución de citrato de sodio y ácido cítrico. ¿Qué ocurre en esto? Que el citrato de sodio, cuando ingresa al organismo, se metaboliza, ¿ya? Y entrega por esta metabolización 23 miliequivalentes de bicarbonato por cada unidad de glóbulo rojo. Y empezando a hacer cálculo ahí, según las ampollas que nosotros tenemos en nuestro carro de paro, serían 2.3 ampollas de bicarbonato al 8.4%. Pensemos que un paciente se transfunde con, no sé, 4 unidades. Ya son casi 10 ampollas de bicarbonato que se le está entregando solamente en la transfusión. Entonces, si bien este paciente probablemente está en acidosis, ¿ya? Pero también tenemos que considerar que al momento de transfundir ya estamos entregando un bicarbonato extra, ¿ya? Que puede pasar hacia el otro lado, al lado de la alcalosis metabólica, ¿ya? Así que eso necesito que también consideren al momento de evaluar. La hipotermia, también una de las complicaciones, recordando que los hemoderivados se almacenan a 4 grados Celsius. Si bien nosotros llamamos a la unidad de medicina transfuncional para que traigan lo antes posible los glóbulos rojos, ya que el paciente está falleciendo por un choque hemorrágico, hay ciertos límites, ¿ya? Y ellos también tienen protocolos de temperatura para poder entregar al paciente, ¿ya? Aún así, va a ser mucho más frío que la temperatura ambiental que nosotros entregamos como cristaloide. Por consiguiente, puede entregar una hipotermia, y la hipotermia es una de las triadas de la muerte en el paciente quirúrgico y en todo paciente en realidad. Así que también hay que considerar calentar a este paciente que está siendo sometido a una transfusión masiva. Hiperpotasemia, ya lo mismo, también los glóbulos rojos tienen potasio que el paciente recibe por esta misma transfusión de forma exógena, pudiendo también traer, por ejemplo, en un paciente renal ya con una hipopotasemia previa, o sea, hiperpotasemia, puede traer algún conflicto electrocardiográfico, una temas picuda, ciertas arritmias o tendiente al bloqueo, ¿ya? Todas estas complicaciones pueden ocurrir cuando hay una transfusión masiva, ¿ya? Pero cuando nosotros podemos decir, probablemente este paciente se vaya a transfundir, tengo que tener ojo, el paciente está más taquicárdico, más hipotenso, tiene signos de cierto sangrado, se siente distinto el paciente, se siente mareado y lo ve más somnoliento, ¿ya? Es que existen índices para evaluar eso, el índice de shock, ¿ya? Hay dos índices que más se utilizan, el de shock y el de shock modificado, ¿ya? Yo aquí puse el modificado porque dentro de la fórmula aparece la PAM. Y la PAM es la presión arterial media que nosotros trabajamos principalmente en la UCI. Y la de shock, así simple, es frecuencia cardíaca partido por presión arterial sistólica. Y está modificada, frecuencia cardíaca partido por la PAM, ¿ya? Pero los dos tienen buen índice de sensibilidad y especificidad. Cuando nosotros vemos que hay una frecuencia cardíaca alta y una PAM muy baja, podemos sacar este índice, y si esa división entre la cardíaca y la presión arterial media es mayor o igual a 1.46 o 1.5, es muy probable que el paciente requiera politransfusión con una sensibilidad del 95% y especificidad del 76% casi, ¿ya? Entonces nosotros como clínicos podemos ya empezar a tener ahí un poquito de juegos de calculadora, informar estos mismos parámetros al paciente, o sea, al médico, y empezar ya a activar cierto protocolo de transfusión. Tomar muestras de exámenes para la clasificación y el grupo IRH, informar a los OMT para que estén preparados, si es que tienen también de algún grupo dador de sangre universal, para no esperar a lo mejor las pruebas de compatibilidad, y así.
¿ya? Pero la gracia es también tener ese nexo, ¿ya? Con la unidad de medicina transfusional. O empezar a poner vías periféricas, si se puede, ya que van en vía exclusiva. ¿Se entiende eso, compañeros? Sí, súper. Sí, perfecto. Otro término, no sé si ustedes han escuchado del TRALI. ¿Ya? Este TRALI, yo me acuerdo haberlo visto hace unos 4 años en un paciente, pero ocurrió de literatura. ¿Ya? El TRALI es, por siglas en inglés que se describen ahí, no soy muy bueno para el inglés, pero es la lesión pulmonar aguda relacionada a la transfusión. ¿Ya? Se da en pacientes que son transfundidos, generalmente politransfundidos, ¿ya? O de esta transfusión masiva, pero puede ocurrir incluso por 1 o 2 transfusiones de glóbulos rojos. ¿Ya? Es una lesión pulmonar, ¿ya? Que puede ocurrir ya sea durante la transfusión, ¿ya? Hasta 6 horas de una vez terminada la transfusión. E incluso hay literatura que aparece hasta 72 horas de terminada la transfusión. ¿Ya? Y es una condición respiratoria muy similar al síndrome de distrés respiratorio agudo, en donde disminuye la PAFI de forma considerable, sin otro hallazgo patológico, sin otra condensación pulmonar, sin alguna alteración X a nivel respiratorio, nada, solamente asociado a una transfusión. ¿Ya? Esto se da principalmente porque cuando el paciente es sometido a una transfusión, nosotros, ¿ya? O sea, el paciente como agente de reacción, ¿ya? Empieza a aumentar los neutrófilos, toda la serie blanca, pensando que un agente extraño, porque este es un tejido de la sangre, un tejido extraño empieza a ingresar a nuestro cuerpo y empieza a aumentar y producir aumento de los neutrófilos, ¿ya? Estos neutrófilos empiezan a acelerar su producción, ¿ya? Y empieza a diseminarse por todo el cuerpo hasta llegar incluso a las capas en donde ocurre la comunicación alveolo capilar, la oxigenación alveolo capilar, y empieza una acumulación. Entonces hace una especie de barrera en la membrana alveolo capilar y produciendo también aumento de radicales libres que produce aún más daño a nivel estructural en el pulmón. Esto es muy similar a un distrés respiratorio, ¿ya? Y como medida de tratamiento solamente tenemos un soporte respiratorio, ¿ya? Manejar el ventilador con una ventilación colectiva y manejarlo como cualquier otro distrés respiratorio, ¿ya? Lamentablemente no hay una terapia eficiente o eficaz para esto, ¿ya? Así que hay que tener ojo. Pacientes que sean transfundidos pueden tener esta complicación respiratoria asociada a la transfusión, el TRALI, ¿ya? ¿Bien con esto? Sí, una consulta. Vale. ¿Alguna medida como preventiva para evitar que esto surja o es netamente asociado al azar, por llamarlo de cierta forma? La verdad que sí, hay ciertas predisposiciones, ¿ya? Pero, por ejemplo, los pacientes más graves, siempre se menciona un paciente de extrema gravedad, un politrauma, y también los grandes quemados, ¿ya? Pero en realidad puede ser al azar, según estadística obviamente va a ocurrir más en esas situaciones, pero algo que tú puedas hacer para poder disminuir este TRALI, en realidad no hay mucho. Hay médicos que de repente ya aparece en la literatura un poco de corticoide, pero así como algo que sea eficiente y por evidencia razonable, no hay nada. Por ejemplo, en poner ojo en la velocidad de la infusión de la transfusión. Claro, es que, por ejemplo, hay ciertos protocolos que activan los de unidad de terapia transfusional en estos tipos de pacientes. Ya por eso que hay tanta pesquisa en cuanto a la temperatura, en cuanto, obviamente, al paciente, que sea el grupo y todo, pero si tú entregas la transfusión en un paciente grave con hemorragia, uno tiene que, si bien entregarla rápido, pero tampoco lo suficiente, porque también puede haber otras complicaciones. Pero en cuanto a la velocidad, no hay algo que diga, se asociado a la velocidad de una transfusión por cada hora o por cada 2 horas, por lo menos en la literatura. Es algo que
Se ve a nivel clínico poco, pero cuando ocurre igual es complejo porque complica el pulmón, pero algo como estudiado que te diga, sí o sí, no podemos transfundir más de una unidad en 2 horas, no aparece eso. Ya. Pero sí es bueno tener contacto con los UMT y ver si es que ellos pueden activar ciertos protocolos para la pesquisa, porque ahí también tienen que evaluar el origen también de esa sangre, si es que fue bien procesada. Claro. Sí, por eso Ya. ellos tienen un registro bien exhaustivo en cada uno de los pacientes que refunden. Pero ahí no te podría decir, en la literatura no existe, ¿ya? Y solamente como terapia de soporte, lo que es habitual de un paciente estresado, medicamentos, de repente colocan corticoides, no hay una evidencia, y en cuanto a velocidad tampoco existe en tanto tiempo tal cosa, ¿ya? Más adelante vamos a ver un poquito de un protocolo también que hay, no sé si deje la información, pero la vamos a revisar, que habla un poco de cuántas unidades pueden existir, pero algo per se de eso, no existe. Ya, Profe, gracias. consulta. Sí. ¿Mm? Y la Dígame. revisión de este cuadro por esta injuria pulmonar, si bien le doy soporte, ¿cierto? Algunas medidas y como dice usted, corticoides, pero está evidenciado cuánto dura más o menos como tal y como tal, porque después me imagino que si necesita soporte podemos tener infección, etcétera, pero la lesión pulmonar asociada a esta transfusión, ¿tiene algún tiempo de duración, de remisión por lo menos? Sí, no, tampoco, no hay evidencia. Lo que sí aparece, o sea, más que daño pulmonar, sí, claro, es pulmonar, pero se da principalmente en las capas de alveolo capilar. No hay algo que diga este cuadro va a pasar en 72 o 42 horas, no aparece. Lamentablemente nosotros tenemos que solamente esperar y con el soporte básico que podemos entregar a una UCI con ventilación mecánica lo más protectiva posible, considerando como un distrés. Pero más que eso, no hay. Es para mí una pena decirles eso, pero no Gracias. existe. Sí, sí. Hay muchas cosas que quedan en la deriva en realidad. Bueno, probablemente van a aparecer más estudios, más actualizados, pero como ahora que exista. Yo he visto, por lo menos en mis 8 años, un trali, ¿ya? Pero está siempre la posibilidad de, ¿ya? Eso. ¿Algo más? Lo otro, y también considerar que, por lo que he visto yo, es más, en una mayor incidencia el TACO, ya que es esta sobrecarga circulatoria asociada a la transfusión. Y por eso es que tenemos que, más que reanimar de forma tan agresiva a un paciente en choque hemorrágico con solo suero, que hemodiluye, que produce acidosis, etcétera, y en donde el paciente tiene un glóbulo rojo en 1 litro, favorecer la transfusión, porque quiere decir que un paciente que ya fue reanimado de forma tan enérgica con cristaloides, además tenga volumen extra de plasma, crioprecipitado, glóbulos rojos, etcétera, va a producir una sobrecarga circular, sobre todo en pacientes que ya tienen una cardiopatía previa, en pacientes ovañosos, un paciente que previamente fue infartado y que tiene una patología crónica, una cardiopatía extrínseca dilatada, va a producir esta sobrecarga, una del corazón, ¿ya? Probablemente produciendo arritmias, y también, a pesar de tanto volumen, puede bajar hasta el gasto cardíaco, y esta sobrecarga va a también congestionar el pulmón, y esta congestión pulmonar va a traer también edema pulmonar, todo por sobrecarga, ¿ya? Entonces hay que tener alta consideración, ¿ya? Yo he visto más sobrecargas circulatorias por transfusión que trali, ¿ya? Ahora, ¿cómo poder activar esto? Esto también ocurre como casi distrés, pero por definición no sería un distrés porque es asociado a una condición cardíaca, y el distrés no es por condición cardíaca, como definición, pero tiene un buen tratamiento de forma rápida en donde un paciente, así como un edema pulmonar por insuficiencia cardíaca, con diuréticos andan bastante bien. Ahora, colocar también un diurético a un paciente que esté sangrando, a un paciente que tenga un compromiso respiratorio y hemodinámico, es complejo, ¿ya? Pero los que yo he visto como TACO, por sobrecarga de volumen, con diurético andan bastante bien y mejoran, incluso 12 horas, 24 horas andan bien,
¿ya? Logrando mantener la FiO2 inicial previa a este compromiso. ¿Ya? Eso con el TACO y el TRACI, ¿ya? Así que eso se necesita igual que lo sepan, ¿ya? Que puede ocurrir a nivel clínico con ustedes en sus pacientes. Perfecto. Otra cosa también, por ejemplo, las fístulas. Este es un paciente que tuve hace unos 2 meses, ya que fue por un colelitiasis, que hicieron vía laparoscópica. Lamentablemente hubo una perforación de la víscera hueca, una peritonitis, se encontró esa peritonitis, fue a pabellón, llegó a la UCI en un contexto de un shock séptico, y después, más o menos de unas 2 semanas, empezamos a encontrar esto, ¿ya? Una fotito y un video, no sé si ustedes lo alcanzan a ver. Sí se ve. Se ve, ¿cierto? Ya. ¿Por qué uno graba esto? Porque en realidad es un poco complejo hablar con el equipo médico. Ya, a veces, no sé si el equipo de enfermería está un poco subvalorado, que nosotros tenemos que trabajar en eso, ya con todo lo que obviamente estamos estudiando. Pero yo evidencio estas cosas muchas veces para que los médicos tengan una alerta ya de que algo está ocurriendo. Primero los médicos pensaban que era un seroma, ya después vimos que había una evisceración ahí contenida, una fístula importante ya de las vísceras. No salía contenido intestinal en ese momento, ya salía un contenido purulento, con tinte hemático, seroso, una mezcla, porque el paciente estaba con bastante ascitis, ¿ya? Tanto que incluso para poder suturar la pared, primero le pusieron unos puntos totales acá, porque las suturas estaban tan débiles, la pared abdominal, tan edematosa, que costaba y se podía abrir completo. Pero este contenido a los días siguientes, yo justo no estaba de turno, pasó a intestinal, ya fue a cirugía de forma rápida y logró mejorar la paciente y después logró salir de la UCI. Pero nosotros, estas son las cosas que vamos viendo ya a nivel clínico. Siempre que tengan una herida, aprieten, ya, pregunte obviamente al paciente si está sedado o no, si está, le duele o no, y empezar de a poco, ¿ya? Porque tenemos que pesquisar estas cosas. Una herida roja, con calor local, una herida con contenido importante de mal olor, entonces hay que ir pesquisando. Aquí hay un tema que me gusta bastante, ya es poco conocido la verdad, hace unos años yo lo descubrí, bien conversado también con el equipo, por lo menos con los colegas que no están al lado, y también conversaba con el equipo médico y nutricional, que es uno de los más importantes. ¿Ya? Este es el síndrome de realimentación. No sé si alguien sabe sobre este síndrome de realimentación. ¿Alguien lo ha escuchado? ¿Alguien lo ha practicado a nivel clínico? Hola, yo sí lo he escuchado, pero poco la verdad. Ya, ya. ¿Y qué has escuchado sobre este síndrome? Algo así como lluvia de ideas. ¿Aló? Es como metódico, paulatino. Lo que pasa es que nos vimos enfrentados a una médico nueva y después de tener un paciente de larga estadía y de muy difícil evolución, eh, comienza con alimentación y le dio full alimentación, Con entonces todo. fue Ya. como todos quedamos mirando para el lado. Sí. ¿Y cuánto tiempo llevaba sin nutrirse ese paciente? Mucho, porque había sido como muy torpida la evolución, como que avanzábamos un paso y retrocedíamos dos. Entonces, Mm, justo tocó esta médico que venía llegando y ya. todos quedamos mirando Y, cómo qué hacemos. sí, Claramente no podemos hacer todo. claro, y ustedes pusieron como ojo y hay que tener ojo con el nivel de calorías excesiva que se entrega de forma rápida. Ya. ¿Y le ocurrió algo al paciente cuando lo alimentaron de forma rápida, en un periodo muy corto, después de un gran ayuno? ¿Ocurrió algo? Siendo muy sincera, no recuerdo bien. Ujú. Ya, ya. Yo aquí igual me quiero detener un poquito para que lo analicemos entre todos, porque igual es un tema poco conocido. Yo en realidad converso con muchos colegas sobre este tema y como que, no lo conocía.
y la verdad que es como silente, muy silente, y puede producir incluso una muerte en el paciente, ¿ya? Por eso es importante. Ya, ahí va que ustedes me vayan ayudando con esa lluvia de ideas. Síndrome de realimentación. Entrega un conjunto de signos y síntomas, ¿ya? Que, como les había mencionado, son potencialmente letales, ya. Se caracteriza por, principalmente, un desequilibrio hidroelectrolítico, en donde está metido el magnesio, el fósforo, el potasio, ¿ya? Y después lo vamos a ir desglosando bien. Principalmente por una alteración en el metabolismo de la glucosa. ¿Ya? Este cese de glucosa por un ayuno continuo va a traducirse en disminución de insulina, aumento de glucagón, necesidades de energía por otro lado, como gluconeogénesis, producción de glucosa a partir de otros compuestos como proteína y lípidos, ¿ya? Y se da principalmente en pacientes que tienen una deficiencia nutricional, como decía la compañera, por un ayuno prolongado en la misma hospitalización, o también por desnutrición previa, un paciente que ya llega enflaquecido, un paciente, por ejemplo, con una cirrosis alcohólica que se llega a tomar todo el día y que no se nutre, puede ocurrir este síndrome de forma con mayor incidencia. ¿Ya? Pero todo esto se da después de iniciar un soporte nutricional, ya sea vía oral, ya sea vía enteral por sonda nasogástrica o nasoyunal, o por vía endovenosa como parenteral. ¿Ya? Vamos a ir viendo de a poco. Este fue un dibujito, ya, que saqué de la referencia de abajo, lo hice yo mismo, ya, con mis manitos. En cuanto a la fisiopatología, ya como un resumen de como 15 hojas, tenemos que entender que cuando un paciente está no en ayuno, o sea, se está nutriendo desde su ingreso durante las primeras 24 a 48 horas, que es la idea que un paciente se nutra de forma precoz, hasta 72 horas, bien, se está nutriendo, está sin ayuno. El paciente obviamente tiene proteínas, vitaminas, ¿ya? Pero también glucosa, ¿ya? El paciente, al tener glucosa de forma normal, se hace un metabolismo de tipo anabólico, o sea, a partir de la glucosa se producen otros derivados, ¿ya? Se produce la almacenación de esta glucosa como glucogénesis, se producen proteínas, lípidos, y obviamente esta glucosa, recordemos piruvato, glucosa, glucólisis, ATP, mitocondria, se produce ATP, que es la fuente de energía principal. ¿Sí? Perfecto. Es el contexto ideal de un paciente que se nutre bien, ya, ningún problema. Pero, si nosotros tenemos, por ejemplo, un paciente en el contexto que decía la compañera, un paciente a lo mejor quirúrgico abdominal, ¿ya? O un paciente que en su momento estuvo tan grave que no se podía nutrir, porque una de las indicaciones de nutrición enteral es que esté estable hemodinámicamente hablando, ¿ya? Si hay un ayuno prolongado, o sea, el paciente no se alimenta dentro de las primeras 72 horas, obviamente va a tener disminución de la glucosa. Recordamos que un paciente crítico utiliza mucha glucosa para poder hacer el metabolismo aeróbico y tener energía, ya que está en catabolismo, está dividiendo las células para poder absorberlas, ¿ya? Entonces va a tener disminución de la glucosa a nivel sérico. Va a disminuir por consiguiente la insulina. ¿Para qué? Para que esta poca glucosa que hay en la sangre no entre tanto a la célula, ¿ya? Y no se utilice tanto, ¿sí? Pero, como forma de contrarrestar esto, vamos a producir más glucagón para que desde el hígado, donde está almacenada la glucosa y también en los músculos, como glucogénesis, se empieza a dividir y produzca la glucosa, ¿ya? Para mejorar este metabolismo aeróbico. ¿Qué sucede? Que este aumento de glucagón para producir glucosa solamente se logra mantener una glucosa de forma importante en el cuerpo dentro de las primeras 72 horas, y por eso es nuestro margen de error, nuestro margen ahí límite, ¿ya?
Y después de eso, cuando ya sobrepasa estas 72 horas y el glucagón no puede producir más glucosa, ya empieza a producir glucosa a partir de otros elementos, en donde se llama la gluconeo, de nuevo, génesis de producción, gluconeogénesis, a partir, por ejemplo, de los músculos por alanina, ¿ya? O en el hígado, gracias a la degradación de estos lípidos, se producen cuerpos cetónicos para producir también glucosa. Pero ¿qué ocurre ahí? La eliminación de glucosa, ¿ya? Va a producir lactato, piruvato, aminoácidos y van a hacer ciclo ya anaeróbico, disminución de la perfusión, etc. Todo esto va a producir que en el cuerpo disminuya tanto el potasio, el fósforo y el magnesio. Y esas tres cositas quiero que ustedes las tengan muy claras, ¿ya? Fósforo, potasio, magnesio. Y de estos, el más importante es el fósforo, porque el fósforo es el que está en directa proporción con el ATP, que es la energía. Pero el cuerpo tan sabio dice, yo no puedo disminuir el nivel de electrolitos a nivel plasmático, ¿ya? Porque me va a producir alteración en el cuerpo. Entonces hay medidas de compensación, en donde, si bien estos tres electrolitos se mantienen normal en el plasma, pero a expensas de que no entra a la célula, ¿sí? El asunto que el paciente, yo le tomo exámenes, un paciente desnutrido, un paciente en ayuno prolongado, más de 72 horas, un paciente, entre comillas, grave, con ayuno, probablemente los electrolitos salgan normales, pero intracelular hay una alteración. ¿Qué ocurre después? Como decía la colega, la doctora le indica nutrición enteral. Ponga nutrición enteral a este paciente, pero doctora, no come hace 2 semanas. Ponga 1500 ml, 1500 kilocalorías, o sea, ml por en las 24 horas. Cuando nosotros de forma abrupta entregamos glucosa, ¿ya? Como energía a este paciente, calorías, hay un aumento de la insulina, ya que hay tanta glucosa, aumenta la insulina, ¿ya? Y todas estas cascadas de compensación se eliminan. Y es ahí donde hay una disminución de los electrolitos a nivel plasmático, porque esos electrolitos entraron a la célula porque llegó la insulina, ¿ya? Nosotros tomamos exámenes y hay un fósforo de 0.2, 0.1, hipofosfatemia grave, ya todo porque iniciamos de forma brusca la nutrición. Hipocalemia, hipomagnesemia, el paciente puede hacer torsión de punta, el paciente puede hacer un bloqueo reventricular, el paciente puede fallecer por una condición hemodinámica, ¿ya? ¿Se entiende esto hasta ahora? Es un poco enredado, la verdad. Súper bien. ¿Sí? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Sí? Sí, todo bien con este diagrama que hizo. Sí, muy ¿Se bien. entiende, profe? Sí, perfecto. Abajo, es que a mí me costó mucho entender. Abajo está la referencia, por si acaso después lo quieren ver para que lo lean de forma tranquila. ¿Cuáles son las consecuencias de la disminución de estos electrolitos? Como habíamos mencionado, un fósforo que, por ejemplo, sea menor a 1.5 va a alterar ya la producción de ATP, puede el paciente entrar en hipoxia tisular. ¿Ya? Ustedes ya saben ese tema, lo hemos visto. Hipomagnesemia, menor a 0.7. ¿Ya? Recordemos que el magnesio está de forma relacionada ya con la cadena de oxidación, de fosforilación oxidativa, y que también tiene que ver con el metabolismo tanto proteico como del flujo de electrolitos. Muchas veces ocurre que puede pasar una torsión de punta, una actividad casi sin pulso en contexto de una alteración del magnesio, ¿ya? Y es donde nosotros nos indican cargas de magnesio por estas torsiones de punta, que es algo grave casi en paro, ¿ya? Y la hipocalemia, ya la hemos mencionado, valores menores a 3, ya que el potasio es el principal componente en esta neurona, en el potencial de acción, tanto a nivel, por ejemplo, muscular cardíaco,
también como del sistema nervioso central. ¿Ya? Esa es la importancia de por qué nosotros tenemos que tener estos 3 electrolitos estables en el paciente. ¿Qué puede ocurrir? ¿Ya? Complicaciones cardiovasculares, insuficiencia cardíaca y arritmias. A nivel hematológica, una anemia hemolítica, trombocitopenia. A nivel pulmonar, edema pulmonar o insuficiencia respiratoria, rhabdomiolisis, necrosis muscular. Y a nivel nervioso, encefalopatía de Wernicke, que es por falta de tiamina, y parestesia, ¿ya? Alteración, desorientación. Son muchas las complicaciones clínicas que puede producir este síndrome de realimentación. ¿Cuáles son los factores de riesgo para este síndrome de realimentación? Por un lado, obviamente el paciente que sean muy delgados, ¿ya? Con un índice de masa corporal menor a 16, caquéxico enflaquecido o menor a 18, que previamente ya tenga una disminución de peso, ¿ya? O que previamente ya tenga hipocalemia, hipofosfatemia, hipomagnesemia, etcétera, previo al soporte nutricional. O que no solamente le falte los nutrientes, sino que tenga alteración en la absorción de esos nutrientes. Por ejemplo, diarreas, vómitos, ya disfunción gastrointestinal, por ejemplo, un paciente quirúrgico abdominal, uso indiscriminado de antiácidos, ¿ya? Y es por eso que el omeprazol es complejo comprarlo en la farmacia. Diuréticos, por falta de potasio, eliminador de potasio, cuando son diuréticos de asa, por ejemplo, la furosemida, ¿ya? Y así un sinfín de cosas. Estos pacientes son los que tienen más predisposición a este síndrome. Ahora, ¿qué hacer? ¿Ya? En un paciente que recién ingresa, no puse la referencia, pero es la misma anterior, ¿ya? Paciente que ingresa, aquí le llaman UTI, pero es como UCI, ¿ya? Por ejemplo, la clínica de Las Condes, la UCI se le llama UTI, unidad de tratamiento intensivo, no intermedio. Cuando recién ingresa, se habla siempre de nutrición precoz, ¿ya? Hay que entregar de forma paulatina, ¿ya? Las calorías, con la intención de que al 5º o 7º día ya logre mantener las calorías objetivas según la estructura ósea, o sea, la estructura corporal, peso, talla, etc. De eso se encargan los nutricionistas, la nutrióloga de evaluar a estos pacientes. Entonces van de forma gradual. 500 kilocalorías, 900, llegamos al 80% del requerimiento al 3er día y logramos ya el 100% casi al 5º día. ¿Ya? Perfecto. Pero ¿qué ocurre si nosotros, mientras vamos nutriendo, vamos tomando exámenes? Por ejemplo, este paciente que decía la colega, con una falta de nutrición hace muchos días, iniciamos de forma lenta, ¿ya? Idealmente las primeras 72 horas, y si no, después cuando se logra iniciar por algo patológico, 10 ml como trofismo el primer día, evaluando exámenes nutricionales y también electrolitos, segundo día 20 ml, y cuando encontremos alguna disminución de estos 3 electrolitos, calcio, sobre todo fósforo y magnesio, entregamos un suplemento externo, ¿ya? Endovenoso, bifosfato monopotásico, etc. Bajamos un poco la nutrición a lo que se logró el día anterior, ¿ya? Mientras estamos equilibrando esta electrolito. Cuando llegamos a exámenes normales, siguiente día nuevamente volvemos a subir y así de forma paulatina. La meta ideal es dentro del 7º día lograr el 100% de los requerimientos calóricos. Si no se logra, vamos a ir de forma paulatina entre hacer cargas de electrolitos y entre ir subiendo y bajando según lo que se encuentra en exámenes. Y como el paciente estaba en ayuno tan prolongado y va a costar tanto subir la nutrición para evitar este síndrome de realimentación, podemos tener una nutrición mixta, no solamente enteral, sino que también parenteral. Si bien en la literatura no hay un beneficio en sobrevida en el paciente que reciba nutrición parenteral, sí se utiliza para poder equilibrar estos electrolitos y obviamente como una fuente de calorías, ¿ya? ¿Esta diapositiva se entiende?
¿Sí? Sí, se Sí, profe. entiende. Sí, perfecto. Otra cosa que nosotros tenemos que aquí mencionar, bueno, igual tenemos tiempo, quedan pocas diapositivas. Este es un tema externo, aparte, yo no lo he hecho, pero es necesario que ustedes también aprendan sobre la nutrición enteral y parenteral. Ya hay unas guías que son las ASPEN y ESPEN, que es la americana y la europea, en donde habla qué pacientes requieren, obviamente, nutrición parenteral, cuántos son los días límite, la nutrición enteral, los cuidados que requieren, y también, que es muy importante nosotros como equipo de enfermería, cómo evaluar la tolerancia al régimen enteral. ¿Ya? Por ejemplo, ustedes, colegas, ¿cómo evalúan la tolerancia al régimen enteral en un paciente que recién se está nutriendo? ¿Cómo lo hacen? Esta pregunta por preguntar nomás. Nosotros acá en el hospital de Rancagua tenemos como un pseudo protocolo que lo realizaron nuestra nutricionista, que consiste en evaluar tolerancia alimentaria. Primero se ve le hacen ellos la evaluación nutricional y en base a eso define, y según indicación médica y según tolerancia del paciente, primero con un régimen hídrico, o sea, solamente agüita por sonda nasogástrica, ver residuo gástrico. Si, por ejemplo, el residuo gástrico sobrepasa los 200 ml en una medición, se va disminuyendo según los ml hora que tenga programado en primera instancia. Por ejemplo, si tuviera 75 ml hora, después se disminuye a 50, posteriormente se mide nuevamente el residuo gástrico a las 6 horas, y en base a si necesita prokinético, si vemos que está con un abdomen globuloso, timpánico, se añade prokinético, y ahí se va evaluando, y en base a ese contexto, cada 6 horas se va viendo la tolerancia alimentaria de la parte nutricional. Perfecto. ¿Y en qué momento cambian el agua a nutrición enteral, a fórmula enteral? Se ve como al principio solamente como que ven las primeras 24 horas la tolerancia alimentaria, y posteriormente después dicen ya iniciemos la alimentación enteral según los requerimientos que dice la nutricionista. Ya. En ese Generalmente momento. pasa en los pacientes quirúrgicos abdominales, que se inicia siempre con hídrico primero, pero los otros pacientes que no son abdominales se inicia la nutrición de inmediato. Y el momento de iniciar la nutrición enteral, cuando ya tolera el régimen con agua, ¿inician al volumen total de nutrición o empiezan de forma paulatina igual? No, se empieza total según requerimientos de que necesita el paciente kilocaloría. Ya. Y ahí, por ejemplo, evaluando fósforo, magnesio, de forma más diaria. Sí, lo que pasa es que nosotros acá en el Hospital Regional de Rancagua igual se toman exámenes sanguíneos de forma constante, o sea, dependiendo de la gravedad del paciente, podemos estar tomando exámenes hasta cada 2 horas. Entonces, generalmente por turno de 12 horas se están tomando unos 2 exámenes por turno generalmente en este tipo de pacientes, y ahí se pide exactamente electrolitos plasmáticos, magnesio, fósforo, calcio iónico, entre otros. Bueno. Y ahí se va viendo y se va viendo qué necesita. Si por ejemplo está con hipofosfatemia y ahora está con hipocalemia, le añaden un poco de fosfato monopotásico, y ahí se va corrigiendo lo necesario. Y ahí después se va avisando y se va corrigiendo en base al nutricional también. Y ahí me queda la duda ahí, por ejemplo, si el paciente, si bien tiene buen electrolito, según los exámenes que le toman, al momento de iniciar la enteral, el inicio de forma con las kilocalorías totales, ahí yo tenía la duda de cómo lo tendrían que empezar. Sí, Sí, entendiendo lo que pasa es que las que, chicas entran a la unidad, hacen su requerimiento, revisan los exámenes, lo hablan con el médico, y en base a lo que al consenso entre ambos es la nutrición enteral que se inicia. Ellas, en todo caso, cuando empiezan algo, lo sugieren, ya, pero el médico finalmente, según la tolerancia del paciente, según cómo se va comportando el día a día, es si añade algo o baja, por ejemplo, el mismo la nutrición enteral. Y nosotros claramente como equipo de enfermería vamos avisando
el tema de la retención gástrica, que el paciente más extendido, tiempo, todas esas cosas que son más específicas, magnesio, fósforo. Y el, por ejemplo, el medir residuo cuando ya está con nutrición enteral, si por ejemplo le sale menos de 250, no sé, en las 24 horas, ¿ese residuo qué hacen? ¿Lo botan? ¿Lo devuelven? Sí, es que en el principio el protocolo decía, si el residuo es menos de 200, se devuelve. Pero igual tuvimos el problema porque al principio iba todo bien, pero lo íbamos haciendo dentro de una palangana estéril para poder devolver todo este contenido, porque la jeringa más grande que tenemos es de 60 ml. Entonces, llega un momento en que, claro, 180 ml, por ejemplo, que pudiera tener el paciente eran 3 jeringas, entonces teníamos que ocupar sí o sí una palangana. Si esta palangana, llegó un momento en que no teníamos stock estéril de palanganas, entonces al público y se nos complicó un poco y ahí dejamos de hacerlo. Entonces, por ejemplo, tratamos de optimizar el tema de la jeringa, ahora lamentablemente ya no podemos usar jeringa de 60 porque nos llegó otra bajada de alimentación distinta, en donde tiene su jeringa en particular que hay de 10 y de 20. Entonces ahí se nos complica un poco y el residuo gástrico, si es más de 20, lamentablemente se echa en un guante, pero por tema de marca de bajada de nutrición enteral. Sí. Sí, no, bueno. Bueno, siempre hay protocolo y yo creo que como sugerencia tener ojo con el inicio de la nutrición, porque por ejemplo si toleró el agua, por decir a 60 ml, 63 ml, y un paciente que no ha tenido calorías, que en este caso es más que tolerancia de repente al régimen a nivel abdominal, es por el ingreso de calorías de forma abrupta en el día, de forma rápida. Ahí tenés como, claro, ciertas salvedades en caso de que el paciente te pueda hacer algo. Sí, esas salvedades, por ejemplo, acá no las tenemos. Lamentablemente no se había incorporado porque no se había dado ese tema de esa incertidumbre. Claro, porque una cosa es la tolerancia a la nutrición y otra cosa es el ingreso rápido y agudo de un paciente previamente con gran ayuno y de gran kilocaloría. Por eso que, como esta gráfica muestra, ir de forma paulatina en relación a las kilocalorías. Claro, hay como dos temas, uno lo que va pasando y otra cosa, la velocidad en que se entrega la kilocaloría. Claro, bueno, pero como comenté, esto es un consenso, o sea, la nutricionista puede decir, por ejemplo, iniciemos a 75 ml hora, pero se conversa igual entre médico y enfermero según la condición del paciente y el médico define y dice, no, sabes que vamos a partir a 10, 15, 20, 25, que generalmente, y después ya, días después, viendo tolerancia, 50, llegando a 75, que es lo óptimo, pero generalmente el médico es el que toma la decisión final en este contexto. Claro, y también considerar, bueno, en la guía aparece la suspensión de la nutrición en qué contexto. Por ejemplo, se ha dado mucho que los pacientes, a pesar de que se dejen una nutrición, por ejemplo, a 80 ml, no logran la cantidad de ml totales en las 24 horas por la suspensión ante algún procedimiento. Hay veces que se sugiere incluso no suspenderla cuando se va a aspirar secreciones, cuando va a hacer un procedimiento de enfermería, una curación, porque un procedimiento que dure, no sé, 15 minutos y está a 60 ml, son 15 ml que la entregan en 15 minutos, no es algo significativo. Pero también esas consideraciones, ¿sí? Para los chiquillos que no hay protocolo en las unidades, siempre es bueno tener esas consideraciones, saber cuándo se tolera bien o no el régimen, los electrolitos, las suspensiones, los prokinéticos, eritromicina, metoclopramida, etc. Sí, perfecto. Bueno, gracias Ahora, por la experiencia. Dime. Por lo último que usted dijo, enfocar más o menos lo que hacemos acá es cuando las chiquillas nutricionistas programan la nutrición enteral y este tema calórico para 20 horas, ya definiendo de que estas 4 horas podría en 24 horas poder tener una pausa de la nutrición en el baño, en el cambio de posición, en algún procedimiento extra que haya que poner el paciente en 180 o 0 grados. Entonces, en ese contexto, las chicas calculan todos los requerimientos para 20 horas. Ah, bueno, sí. Sí, también hay otra opción, claro. Y así pueden ir suspendiendo con la intención de reiniciar el activo al terminar un procedimiento. Claro. Bueno, muchas gracias. Bien, así todos vamos creciendo. Ya, síndrome compartimental abdominal. Y la colega que no había preguntado está este tema. ¿Ya?
Cuando un paciente abdominal, ya sea por pancreatitis, etcétera, inflamación intestinal, por X cosa, un gran quemado, por ejemplo, tenemos que se va a producir por este aumento de presión abdominal ciertas compresiones tanto anatómicas en relación a la vasculatura, en relación a los nervios, en relación al parénquima, tanto elevación de diafragma, ya que puede comprimir la parte respiratoria, compresión también de los uréteres, que puede disminuir por consiguiente la diuresis y también producir hidronefrosis, en donde como no baja la orina por los uréteres, quedan los riñones y se inunda de agua, y también compresiones vasculares. Ya tenemos la aorta abdominal, ya tenemos las arterias renales, mesentéricas, etc. ¿Ya? Todo esto va a producir tanto un descalabro hemodinámico, respiratorio, renal, intestinal, etc. Y cada vez que vaya ocurriendo este síndrome, nosotros, si no nos damos cuenta, ¿qué va a ocurrir si hay una hipotensión? Vamos a colocar más volumen. Y si sigue hipotenso, más volumen. Y si está sin orinar, más volumen. ¿Y qué va a producir eso? Más edema abdominal, más edema de pared, más edema visceral, probabilidades de que se abra la sutura, y esto va a ser un círculo vicioso. Por eso es que nosotros tenemos que saber cuándo un paciente está con un síndrome de compartimento abdominal, y tenemos que saber cómo vamos a medir la presión intraabdominal, ¿ya? Por lo tanto, se define este síndrome como presión intraabdominal mayor a 20 milímetros de mercurio, más una disfunción o falla orgánica, tanto hemodinámica, tanto renal, etc. ¿Ya? Para medir la presión intraabdominal, ¿ya? Tenemos que saber que tenemos dentro de la pared abdominal o dentro de este procedimiento dos posibilidades. Una, que tenga una presión intraabdominal aumentada por un mayor volumen intestinal o abdominal, o, por otro lado, que tenga una disminución de esta complacencia, y así como nosotros evaluamos la complacencia pulmonar, la mecánica pulmonar, también hay una complacencia abdominal, ya que se da por esta pared abdominal, esta piel, por ejemplo, un gran quemado tan dura, poco distensible, que va a comprimir los órganos internos si hay un edema, ¿ya? Estas dos, contenido y continente, a nivel abdominal, puede producir esta síndrome compartimental. Se evalúa, ¿y cómo se mide? En posición supina, ¿ya? En el ciclo expiratorio, al final de la expiración, ¿ya? Para evitar que en el momento inspiratorio el diafragma baje y presione el abdomen. Por eso es que se da en el expiratorio. Lo normal va de 2 a 7 milímetros de mercurio, ¿ya? Y en pacientes obesos se acepta hasta 15 milímetros de mercurio. Y cuando hay una hipertensión intraabdominal, tenemos desde grado 1 al grado 4. ¿Ya? Y aquí lo importante es cuando es sobre 20 milímetros de mercurio, o sea, ya pasa a grado 3. Sobre esto ya es complejo. Nótese que acá la unidad de medida es milímetros de mercurio, ¿ya? Cuando nosotros ya sabemos qué presión intraabdominal hay, después vamos a ver cómo se hace la medición, pero si ya sabemos qué número hay, podemos también evaluar la perfusión abdominal, ¿ya? La presión de perfusión abdominal, que es la presión arterial media, la PAM, menos la PIA, que es la que nosotros estamos evaluando. Idealmente se tolera sobre 60, así como la presión intracraneal, aquí es lo mismo, ¿ya? ¿Por qué es importante saber esto? Porque si tenemos un paciente con hipertensión intraabdominal, en donde ya hay falla renal, probablemente por algo vascular, y hay disminución de los pulsos a nivel inferior, ya en extremidades inferiores, tendríamos que aumentar la presión arterial para poder perfundir mejor los órganos abdominales, ya para poder contrarrestar un poco esta resistencia que hay a nivel abdominal. ¿Cómo se hace la medición? ¿Ya? Hemos dicho ya al final de la aspiración, idealmente una relajación muscular, si el paciente está asistiendo, está sedado, pero sigue asistiendo y comprime el abdomen. Por último, pasarle ya sea sedación y después asociarle neurobloqueo, ¿ya? Se ve a nivel de la línea axilar media, ¿ya? El paciente está recostado
Y vamos a ver primero la técnica con regla. Bien, accional media, ya está la sínfisis púbica, y aquí se coloca la regla al punto cero, por el lado. ¿Ya? Hace muchos años había literatura que se colocaba que la cresta, o sea, la sínfisis púbica, ¿ya? Pero es la cresta ilíaca. ¿Ya? Se coloca una regla graduada con centímetros, nótese la unidad de medida, centímetros, antes estábamos viendo en milímetros de mercurio, este es centímetros, que es una regla, y se coloca en la sonda Foley, en un teflón de vía venosa, una llave de 3 pasos, acá está, sonda Foley, vía venosa, si es que no tenemos el dispositivo especial para esto, llave de 3 pasos, acá, y después una bajada de suero, ¿ya? Que la bajada de suero está hacia arriba. Se corta acá porque estas bajadas de suero simple tienen una membrana que evita que el suero suba, se corta para eliminar esa membrana, ¿ya? Y la sonda Foley que está acá, con la llave de 3 pasos y la vía venosa, o sea, el teflón de la vía venosa, aquí se acoda, se camplea, ¿ya? Con la intención de pasar solución con jeringa hacia la vejiga y con eso evaluar cuántos centímetros de agua al momento de abrirlo, cuántos centímetros de agua sube. Y ahí se ve cuántos centímetros de agua va a haber. Todo esto se debe transformar, ya que son en centímetros de agua, a milímetros de mercurio. Se puede usar esta regla. 1 centímetro de agua es igual a 0.735 milímetros de mercurio. Por regla de 3, ya se puede hacer. ¿Cuánto suero le voy a colocar a la vejiga para que después abrir la llave de 3 pasos y suba el suero? 20 ml de solución, no más de 50. Yo cuando recién llegué me enseñaron con 100 ml, pero no. Ahora en literatura aparece no más de 50. ¿Ya? Y se espera al ciclo expiratorio. Esto empieza a ondear, sube, baja y se evalúa cuántos centímetros de agua hay. Se pasa a milímetros de mercurio y eso se informa. Y por otro lado tenemos la posibilidad de hacer con domo. ¿Ya? Eso se puede hacer en la primera ocasión de forma más rápida, no usar tanto recursos. Pero si vemos que hay una alteración significativa y tenemos que evaluar cada 4 a 6 horas, incluso horario, la vía, se puede usar este domo que se conecta directo a el monitor como línea arterial, el mismo domo de la línea arterial y con estos cablerillos. ¿Ya? Se puede hacer infusión en la vejiga, se camplea y se ve la medición. Y después, obviamente, todos estos ml infundidos se van a restar al débito urinario. ¿Ya? Este ya es en milímetros de mercurio y este acá es en centímetros de agua que hay que transformar. ¿Qué ocurre? Ya cuando un paciente está con un síndrome compartimental abdominal y está con una disfunción de uno o más órganos, ¿ya? Esta no es foto de la unidad, ¿ya? Pero la saqué de internet, es la única que no es de ahí de la unidad. Se hace una laparotomía descompresiva, ¿ya? Llamada esta bolsa de Bogotá. Se abre para poder descomprimir las vísceras, pero se le coloca esta bolsa estéril, que generalmente es un recolector de orina, ya para nosotros como hospital público más pobres, y se sutura acá a la pared para evitar que la fascia se retraiga y poder tener este síndrome de fascia retraída, ¿ya? Y también evitar que las vísceras salgan al exterior, ¿ya? Y eso va a descomprimir tanto la vasculatura intestinal para disminuir la probabilidad de que haya una isquemia mesentérica o enteral, va a descongestionar también la circulación sistémica para mejorar la irrigación de esta zona, descomprimir los riñones, etc. ¿Ya? ¿Cuál es el gran problema? Es que por acá también se puede perder ciertos fluidos, transudado en donde hay proteínas, líquido, temperatura, etc. Puede producir formación de fístulas, ¿ya? Pérdida de proteína por este mismo líquido, ¿ya? Y pérdida del dominio, porque esto ya está abierto, la fascia se retrae, se intenta firmar acá, y también hay una alteración importante con probabilidad de infección. ¿Cuál es lo bueno? Que podemos ver la vitalidad del intestino, podemos ver si está violáceo, si está rojizo, si está pálido, podemos ver también las características del contenido, si le falta ácido quirúrgico a este paciente, hasta que evolucione bien, ingresa nuevamente a pabellón, esto se cierra, compuestos totales probablemente,
y se va evaluando después cuál es la tolerancia y según las presiones intratoraciales, una vez que ya el cuerpo completo se empieza a descongestionar y disminuir este edema. Cuando se hacen estos procedimientos, ya sea un paciente de extrema gravedad, hay una gran mortalidad, ya por síndrome compartimentado de un 50%, asociado a falla orgánica múltiple, riñón, circulación, respiratorio, etcétera, y también se asocia a isquemia o necrosis intestinal, ¿ya? Pero lo importante es que cuando exista este síndrome compartimental, idealmente crea cierta disminución de la mortalidad cuando se hace de forma precoz dentro de las 15 primeras horas de evolución. Mientras más precoz se haga, menos disfunción orgánica va a tener y menos mortalidad, ¿ya? Mientras más tardío sea, mayor mortalidad va a haber. ¿Qué se puede ocupar aparte de esta bolsa agotada en los lugares donde hay un poco más de recursos? Esta terapia VAC, ya que es una esponja, ¿ya? Una esponja especial de poliuretano, que puede ser con plata, si en caso que sea un signo de infección, ¿ya? O de alcohol polivinílico, ¿ya? Se coloca este dispositivo, esto se coloca entre medio, se coloca una membrana ahí semipermeable, como un offside gigante, y se coloca una aspiración. Y esto va a permitir absorber, retirar el líquido, retirar los exudados en caso que esté un contenido ya purulento, lograr la granulación si es que está inserto en una herida y no tanto en esta laparotomía descompresiva. Y con esto también va a favorecer la perfusión, ya que hace una onda de succión y esa presión negativa va a mejorar la irrigación de esa zona, pero tener consideraciones con cuánta presión la voy a hacer. Ya, según este manual de 2015 de la misma terapia VAC, es hasta 125 milímetros de mercurio, donde se logre el vacío, pero más de esto puede traer consecuencias a nivel vascular y evitar obviamente el contacto directo con un órgano o con protuberancias óseas. ¿Cada cuánto lo pueden cambiar? Hasta 72 horas. En caso de que esté infectado, obviamente evaluarlo de forma diaria, ¿ya? Si requiere o no cambio a las 24 horas, y etc. Esto nosotros lo hacemos en el hospital de forma más artesanal. Usamos gasas, offside y una sonda con fenestraciones en las puntas y lo colocamos directo a un recipiente y aspiración hacia la central, ¿ya? Y así queda, ¿ya? El VAC interno, aquí está sin aspiración, después cuando se aspira, ya se retrae y logra, por un lado, como les digo, aspirar contenido, evaluar, cuantificar ese contenido, ver las características y también por otro lado es una forma de sostener también la pared abdominal. ¿Alguna duda hasta ahora, chicos, que ya estamos terminando? Profe, Dígame. en el caso del VAC, usted dice que se puede realizar cambio, bueno, cada 72 horas y evaluación diaria si es que está infectado. Pero ¿cómo Sí. evalúo si el VAC está infectado? Porque, por ejemplo, se ve solo la placa negra y lo demás es piel nomás. Entonces, ¿evalúo eso sin infecciones según el contenido o la piel? No sé, no entendí esa Sí, parte. claro, en ese caso igual puede ser difícil, pero uno cuando coloca un VAC, mira, a ver, inicialmente la indicación de VAC en heridas infectadas no es tan indicado, ¿ya? Pero ahora, si esa instalación de VAC es para el retiro del contenido que es exageradamente alto, ¿ya? Sabiendo que la herida está infectada y sabiendo que de aquí a 3 días más va a tener un nuevo aseo quirúrgico, ¿ya? Se puede instalar netamente, obviamente con indicación del cirujano, con la intención de sacar ese contenido ya purulento del cuerpo, ¿ya? Y evaluar las características que va teniendo. Pero nosotros ya sabiendo que ese VAC está en una herida infectada y netamente se usa para el manejo del equipo de enfermería en general, ¿ya? Pues nosotros hemos tenido hartos cirujanos que últimamente están colocando estos VAC, obviamente no modernos como estos ni costosos, se usan más en las clínicas esto, pero a nivel público nosotros por lo menos lo estamos ocupando en herida infectada, pero sabiendo que están infectadas y sabiendo que han tenido un aseo quirúrgico. Si pasan
2 días, 3 días, y el cirujano no concluye si le va a hacer un aseo quirúrgico o no, en realidad nosotros lo que hacemos es sacarlo antes ya de esas 72 horas o al límite de las 72 horas y hacer una curación nosotros en sala, ¿ya? Con la intención de que limpiar el contenido que no logró salir por el BAC, evaluar cómo está la herida, cómo está el intestino, cómo están las cosas, ¿ya? Y ahí empezar a colocar una nueva BAC hasta nueva reevaluación por el cirujano. Pero tiene estas dos características. Por un lado, el drenaje de contenido purulento que va a ser perjudicial dentro del cuerpo porque va a aumentar los medios inflamatorios y también los macrófagos. Y por otro lado, como manejo de enfermería en cuanto al aseo del paciente, en cuanto a la cantidad de curaciones que tienes que hacerle, etc. ¿Ya? Pero eso ya se sabe antes cómo está la herida, las características que tiene. Y ahí nosotros en turnos vamos entregando lo que hoy día está infectado, así que en 2 días más ya hay que curarlo. No pueden pasar más de 72 horas sin curación. ¿Se entiende? Sí, se entiende, profe, gracias. Nosotros en realidad no usamos esta esponja, usamos gasas. Entonces la gasa igual se llena de contenido pseudomona verdoso, estáfilo más amarillento y vamos viendo ya las características. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Bueno, la verdad que son muchas las complicaciones, ya hemos mencionado bastantes y siguen habiendo más. ¿Ya? Por eso le puse en esta diapositiva todas las tareas que tendríamos pendientes en una presentación que vamos a estar hablando todo un día. Ilio prolongado, ya el contexto de la manipulación de las asas intestinales va a producir este ilio mecánico que tenemos que considerar en el momento de nutrir al paciente también. ¿Ya? Pero no por no tener ruidos hidroaéreos no vamos a nutrir. No, no es así. ¿Ya? Si ustedes evalúan estas guías que de antes las mencioné, no es una contraindicación iniciar nutrición sin ruidos hidroaéreos. ¿Ya? Porque incluso el inicio de nutrición va a estimular el intestino para que se empiece a mover. ¿Va a ser difícil? Claro, pero se puede ayudar. Los mismos fecalomas, los pacientes quirúrgicos que no se mueven, que están añosos, que están ahí sin movilización. Por eso es que también se habla de movilización precoz. Dentro de las primeras 8 horas, obviamente movilización suave, ya paulatina, pasiva, aunque esté el paciente sedado, disminuye la trombosis, mejora el drenaje tanto linfático como retorno venoso, etc. El shock séptico, ya el shock secundario, primero el hemorrágico, el segundo que puede ocurrir un shock séptico después de los 3 días de evolución en contexto del diagnóstico inicial o de los invasivos, etc. Hemocultivo, saber cómo voy a pasar los antibióticos, ¿ya? Evaluar y saber cuál es el PK, PD, la farmacocinética y farmacodinámica de los antibióticos que estoy entregando, ¿ya? Sugerir a este paciente tiene falla renal, va a ajustar la dosis de los antibióticos, evaluar la vancomicina a nivel plasmático, ¿ya? Colocar bien los horarios, en cuántas horas voy a pasar la vancomicina, en cuánto voy a pasar el imipenem, es dosis dependiente, es tiempo dependiente o área bajo la curva dependiente, y según eso yo tengo que trabajar, ¿ya? Debilidad del paciente crítico, ¿ya? Evitemos al paciente sobresedado. Hay 3 causas para el paciente sedado profundo y también neurobloqueo. Una, y esto quiero que lo sepan, un paciente con hipertensión cerebral importante, incluso ya refractaria, en donde se hizo todas las medidas como de antiedema y sigue con presiones altas intracerebral, e incluso que va hacia probablemente una actividad compresiva, paciente requiere neurobloqueo y sedación profunda. Ese es uno. Paciente con distrés respiratorio agudo, paciente en prono, por ejemplo. Paciente pronado, una maniobra de salvataje. Es el 2. Y el tercero, un paciente con hipertensión intraabdominal aumentada, este síndrome compartimental abdominal. Es el tercero. Estas 3, según las guías de sedación y neurobloqueo, son las 3 causas para poder, recién ahí, sedar un paciente profundo con bloqueo neuromuscular. Si no son estas causas, cederlo en un SAS de 2, si usan SAS, RAS también, pero tengan ojo, no cedemos a los pacientes de forma tan abrupta, ¿ya?
Y otros cuidados, como el manejo de nutrición, como lo habíamos ¿Profesor? mencionado en estas guías. Cuénteme. Ariel tiene una consulta, tiene la mano levantada. Mano levantada. Ariel, comente. Hable nomás, Ariel. Yo no veo las manitos, pero... Sí, hola, profe. bueno. Tenía una Hola. consulta con respecto a lo que comentó delante acerca de la evaluación del residuo gástrico. ¿Ya? Es que desde qué volumen se recomienda devolver este residuo, porque acá en Curicó nosotros menor a 300 realizamos la devolución. Germán comentó que allá en Rancagua era menor a 200, entonces quería consultarle cuál sería como la recomendación. Mira, No sé si usted lo comentó. va a salir un poco tragicómico. Yo he visto 250. ¿Ya? Según las guías aparece que cuando hay un residuo ya, se considera un residuo ya importante, sobre 250. ¿Ya? Ahí uno empieza ya a lo mejor a mantener el mismo nivel de nutrición, pero a agregar prokinéticos. Prokinéticos como metoclopramida, 10 miligramos endovenosos. Muchas veces los médicos lo dejan cada 8, pero según las guías, habría que dejar cada 6 horas en las primeras 72 horas, que es el horario o los días que más efectividad va a tener el tratamiento en el paciente. ¿Ya? Las primeras 72 horas son las más cruciales de ese fármaco en el paciente, cada 6 horas. Y en su defecto también eritromicina, ya como antibiótico, claro, se sabe que antibiótico y también prokinético. Lo que se habla en las guías es que sobre esos 250 hasta 500 mantener nutrición y agregar prokinéticos. Si sobrepasan los 500 de residuo, suspender y ver la probabilidad de iniciar en forma trófica a 10 ml netamente para evitar esta translocación bacteriana. Se sugiere siempre devolver el residuo, ¿ya? Idealmente 250 se acepta, 300 se acepta, porque hay nutrición, hay medicamentos, hay ácidos gástricos y electrolitos dentro de ese residuo, ¿ya? Pero también ver cuál es la evolución de este paciente, va cada vez en aumento de este residuo y el por qué, y también ver las características del residuo. Si yo tengo 200 ml o 100 ml, pero sale un contenido de mal olor, de retención, e incluso hasta contenido fecal por una obstrucción intestinal más inferior, no lo voy a devolver, aunque sean 100 ml. ¿Ya? Entonces, esas son lagunas que creo que van quedando y que es necesario que cada institución tenga su protocolo y que sea de análisis de expertos, ¿ya? Para poder fabricar estas guías. Si uno me dice 200, bien. Si otro me dice 300, bien. Pero evaluar las características. En esta guía no aparece de forma tajante cuánto tiene que ser. Hay algo que queda en la laguna que los expertos tienen que evaluar para poder hacer estos protocolos institucionales. ¿Ya? ¿Queda un poco claro? Sí, profe, gracias. Sí, en realidad no te podría decir cuánto, pero sí evaluar características y sí devolver lo más que se pueda. Sí, es buena pregunta la que hace Ariel y quizá comprendo un poco por qué hace su pregunta. Lo que pasa es que, como decía el profesor, no hay nada normado en ninguna institución, o en algunas sí, pero en algunas instituciones de hecho se elimina completo, en otros a juicio solo del enfermero si devuelve o no, etc. Entonces yo creo que por ahí va la pregunta de Ariel, que no hay nada como claro en el fondo de cuándo sí y cuándo no y cuánta cantidad. Eso yo creo que era la duda. Sí, en realidad nosotros, por ejemplo, como unidad de paciente crítico del Hospital Regional de Talca, no tenemos ni siquiera protocolo de nutrición enteral. Ya con eso lo digo todo. Ahora estamos trabajando con la nutricionista del equipo de nutrición. Ya buscamos harta evidencia al respecto, por eso igual manejo un poquito ahí el tema. Y estamos haciendo el protocolo. Pero como comentamos, hay ciertas lagunas, ya que también es de evaluación del profesional que está a cargo, si se hace o no. Pero claro, hay que hacerlo sí. Cuando tiene ciertas características patológicas, obviamente no. Y también tener ojo con los ml. De 250 a 500 se acepta, pero con prokinéticos sobre 500 no se suspende y se ve la evaluación, la posibilidad de reiniciar. Y en cuanto a cuánto volumen devuelve y cuánto no, 200 300 se considera bien aceptable para poder devolver.
Nosotros ni siquiera ahora lo estamos devolviendo. Imagínate el pañal que estamos, ¿ya? Pero hay que seguir trabajando, obviamente, y la intención de estos estudios, de esta clase, es también entregar ciertas herramientas para que ustedes pongan clic y digan, chuta, algo está pasando en nuestra institución y empezar a mejorar las cosas. Que esa es la intención de cuando uno es especialista de paciente crítico en la institución, es que faltan cosas, trabajar con los profesionales y somos ente de búsqueda de conocimiento. ¿Ya? Eso es importante que lo sepan. Claro, y buena acotación porque lo que estamos hablando es en contexto de inicio de nutrición, que creo que no se puede extrapolar a solamente cuando usted retira contenido, como decía el profesor, fecaloideo, solamente sin nutrición. Entonces, son todos puntos interesantes que evaluar en el contexto que se generó esta inquietud. Así que excelente pregunta y acotación que en general yo creo que es una duda importante. Sí, pues. Para continuar, bueno, la verdad que queda 3 diapositivas solamente, de por ahora estamos casi justos. Los cuidados de enfermería del paciente quirúrgico, en realidad ya lo hemos hablado en un contexto ya general, si bien un poco dispersos, pero lo hemos conversado durante toda la presentación. Y es más que nada las mismas guías eran que le habíamos mencionado previamente. Crioterapia, control hemodinámico, delirium. El manejo del dolor es un tema muy importante, chiquillos. Y también evitar el exceso sí, de opiáceos. Y es donde nosotros tenemos que sugerir también, por ejemplo, los AINES. Metamizol, ketorolaco, ¿ya? Paracetamol, para poder optimizar la analgesia y evitando el exceso de opiáceo por este peristaltismo alterado en paciente quirúrgico. ¿Ya? Evitar la sobresedación, cada vez estamos sedando menos y esa es la idea, pero con cierto control y con cierto contexto general en el paciente, saber qué le pasa, puede o no causar el paciente si yo está sedado, saber qué está ocurriendo y el por qué, todo con conocimiento. Daño renal, ¿ya? Evitar hipotensión, obviamente, ese cambio abrupto de presión, ese delta de presión importante, se me apagó la noradrenalina porque no tenía la bomba con el cable, por ejemplo, o evitar los nefrotóxicos en esos pacientes, complicaciones respiratorias que ya le hemos mencionado, saber ventilar a un paciente, ayudarse obviamente con el equipo de kinesiología, equipo respiratorio, terapista respiratorio, médico. Y en cuanto a la coagulación, obviamente, ver los sitios de inserción de los dispositivos, ver si está sangrando más o menos, sugerir pruebas de coagulación también, etc. ¿Ya? Ventilación mecánica nuevamente, el dry pressure, ya para saber que este paciente no está sobredistendido, a pesar que esta es una prueba que evalúa el pulmón a nivel general, no puede evaluar zonas más pequeñas del pulmón, más regional, en donde no sabemos qué está ocurriendo, ¿ya? Pero sí saber que una ventilación protectiva sí o sí tiene que estar en todo tipo de pacientes. Antibiótico-terapia, como le dije, el PKPD, el uso profiláctico de antibióticos, la hora dorada también para disminuir esta mortalidad en el paciente séptico y todo lo que hemos mencionado previamente, ¿ya? Y cuando ya el paciente o puede sobrevivir y andar bien, o puede fallecer, obviamente la humanización del cuidado, mantener la analgesia. Ustedes también tienen que saber que existe, bueno, en algunos lados ciertos protocolos, pero en otros lados no, ¿ya? Pero está la limitación del esfuerzo terapéutico, en donde nosotros como enfermeros tenemos que sugerir, tenemos que pelear por 3 cosas que sí o sí tiene que tener el paciente en el momento del fallecimiento o en las vías de fallecimiento. Por un lado, nutrición enteral, porque no puede morir en inanición. Nosotros estamos matando al paciente si le sacamos la nutrición. ¿Ya? Obviamente ver el contexto. Otro lado, hidratación. No puede deshidratarse el paciente, es lo peor, una boca seca, falla renal, etc. Y por otro lado, la analgesia, morir sin dolor. Nutrición enteral, hidratación, analgesia. Eso es parte de la limitación del esfuerzo terapéutico que el médico no puede suspender por algo humano, ¿ya? Y obviamente dejar la posibilidad de entrar a la familia. Nosotros ahora por protocolo COVID no podemos, por regla institucional, que ingrese la familia, ¿ya? Cuando los pacientes están bien, nosotros hacemos videollamadas con ellos, ¿ya?
pero cuando el paciente está falleciendo son situaciones especiales que una vez puede descuadrarse un poco, ¿ya? Y también tener el lado humano, con cierta responsabilidad sí de ingresar a un paciente, pero también está el lado humano de ponerse en el lugar de, me gustaría verlo en su último momento, darle la mano, decirle algo, ¿ya? Ponerle música, etc. ¿Ya? Y todo lo anterior en realidad, como cuidado de enfermería que hemos hablado ya desde las 9:30 que empezamos la clase hasta ahora, espero que le haya servido. ¿Ya? Hay muchos temitas ahí que son más teóricos y en realidad mucha experiencia y práctica, para que espero que le haya funcionado y recibir la información. ¿Ya? Muchas gracias. No sé si tienen alguna duda respecto a todo esto, que son casi las 1. Últimas dudas, últimas consultas. No tenemos dudas por acá por el chat, profesor. ¿No? Por mi Perfecto. parte, quería agradecerle su excelente exposición. Esta es una temática nueva que incluimos este año en la especialidad. Es un tema muy relevante y también se generaron discusiones importantes, así que los chicos todavía estuvieron súper interesados en su presentación y muy dinámica y entretenida. Así que muchas gracias, profesor, y por ahí se me generó también una inquietud quizá para para la próxima generación, incluir la temática de nutrición parenteral total. Sería un aporte importante también para la formación. Así es, ahí está nutrición enteral y parenteral, es un tema súper importante y con harta evidencia, pero Sí. clínicamente Sí, se así que menos también ahí valora. quizá lo vamos a molestar con para el Sí, próximo no hay año problema. con esa temática. Por supuesto, no hay problema. Yo, profesor, le damos las gracias, Muchas chiquillos. gracias. Los espero a las 3 de la tarde, que tenemos ya, nos quedan 2 últimas clases. A la tarde viene nuevamente Horacio Fuentes a hablar un resumen de lo que es arritmias en UCI para finiquitar el tema. Y luego tenemos clase de shock el día 6 de enero y ya con eso estamos cerrando el módulo de fundamentos teóricos. ¿Ya? Para luego la prueba. Así que le vamos a pedir a nuestro docente más adelante que nos envíe algunas preguntas de prueba. Perfecto, no hay problema. Gracias, Eugenio. Muchas gracias Chicos, por la invitación. cerramos aquí y nos vemos a las 3 de la tarde. Adiós, muchas gracias. Chao, gracias, Eugenio. Excelente presentación. Chao, compañero, que esté muy bien. Chao, chicos. Muchas gracias. Chao. Chao, muchas gracias. Nos vemos.